padre, mi abuelo, dauleño, mi abuelo de parte de madre, manabita. Entonces, chica, por aquí, pura sangre montuya, pues hermano, 100%. Entonces, bien, que me vengan a decir, evidentemente, no somos parte de la cultura popular norteamericana, pero hay elementos que identifican ese western con las características del montubio. Y no solamente en el montubio, aquí ecuatoriano, sino que también podemos hablar del gaucho en Uruguay, podemos hablar del gaucho en Argentina, el llanero venezolano. O sea, hay elementos que de una u otra manera... Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por compartir este programa que sin duda va a ser de enorme aprendizaje y mucho goce. Nos encontramos como siempre en La Culata con el canal de Wilman Ordóñez Iturralde. La Culata que se ha convertido en un ícono de la cultura popular de la ciudad. Y hoy tenemos un experto en historia del cine popular, de este otro cine que llega a la ciudad de Guayaquil y luego se va al interior, Montubio, a las montañas, y pueblan y habitan los imaginarios y las memorias socioculturales y simbólicas del Montubio ecuatoriano. Hoy nos encontramos con un amigo querido, un amigo del alma, un docente, un profesor, un hombre que ha transitado por lo popular, desde lo popular mismo, y de eso luego vamos a hablar con él. Me voy a permitir contarles con quién estamos hoy en nuestro programa que lo hemos llamado del western americano a lo montubio, del cine, del western a lo montubio, que de alguna forma adapta elementos socioculturales y simbólicos de esta cultura cinematográfica y que hoy pueblan los rodeos montubios y otras formas de ser y de relacionarse el montubio en el interior del litoral ecuatoriano. Freddy Avilés, profesor especializado en historia, ha colaborado en varias publicaciones de medios impresos de la ciudad, en Semana Gráfica, por ejemplo, de diario El Telégrafo. Ha ejercido la docencia por varios años. En la actualidad escribe en la sección Vida y Estilo y en la revista de diario El Universo. Esto es tan corto para una trayectoria que yo en lo personal conozco y agradezco. Bienvenido, querido amigo Freddy Avilés. El western que de niño escuchábamos a través de bandas sonoras. Ya más grande, más adolescente, Johnny Cash, en lo personal Johnny Cash, como que está en los imaginarios míos y en las sensibilidades también, ¿no? Porque mi papá me hacía escuchar western. Mi papá siempre me decía que si yo iba a vincularme a lo montubio del litoral, tenía que aprender de español y de americano. Y decía, pero ¿por qué no? Yo no racionalizaba absolutamente nada. Cuéntanos primero, querido Freddy, bienvenido de verdad, muchas gracias, es un honor tenerte con nosotros. Cuéntanos primero la historia del western, luego cómo ese western llega a la ciudad de Guayaquil, en qué año llega a la ciudad de Guayaquil, cuáles fueron los primeros cines que proyectaron las primeras películas, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros directores, los primeros actores? ¿Cuáles fueron esas primeras películas del western americano que caló hondamente en el puerto de Guayaquil y luego se fue al interior montubio? Muchas gracias, Wilman. Gracias por la invitación y sobre todo el ambiente está muy bueno. Me encanta el sitio, La Culata, un sitio emblemático ya de Guayaquil. Y en cuanto a lo que tú me estás preguntando, me parece que hay que hacer algunas puntualizaciones. Y entre ellas tenemos que decir cuál es el origen del western. El western tiene un origen, primero, literario. Y es parte de la cultura y del folclore norteamericano. A nivel de género, tanto literario como cinematográfico, podríamos decir que el western es un género eminentemente norteamericano. O sea, en ese sentido, hay que afirmar que ningún otro género puede tener una autoría o una génesis netamente norteamericana como es el western. Y a nivel literario nace, efectivamente, ya en las baladas y en los relatos del siglo XIX, con autores, por ejemplo, como el caso de James Fenimore Cooper. Nosotros tenemos
un imaginario del western exclusivamente ubicado en lo que se llama la cuestión de la frontera. Vemos a los cowboys, vemos a los indios, vemos a la caballería, vemos a los pistoleros, todos esos forman parte del imaginario, pero el origen también podría remontarse a la época de la misma lucha de los llamados colonos norteamericanos que luchaban en contra de los indígenas para asentarse y formar la colonia que posteriormente serían los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, por eso la obra de James Fenimore Cooper puede ser una de las obras pioneras del género a nivel literario, porque narra esa lucha de parte de un grupo de colonos en contra de los indios, en contra de los aborígenes autóctonos de Estados Unidos y que estaban aliados con el Imperio Británico en una lucha en contra de los franceses. Porque la novela está ambientada en el siglo XVIII, en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XVIII, cuando hubo un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia. Por supuesto que el western, con esta obra, que es El último mohicano, escrita por James Fenimore Cooper, es el que sienta las bases para, en cierta forma, ensalzar y exaltar ese espíritu de los que se llamarían posteriormente los pioneros, es decir, aquellos hombres que se adentraron en territorio hostil, en territorio agreste, y lograron dominarlo, dominar la naturaleza y dominar a las personas, a las tribus que existían en esa región. Posteriormente, en base a esta obra, saldrían muchos otros autores que comenzaron a popularizar ya el género, especialmente ya en el pleno siglo XX. Autores como Sonny Gray, autores como James Werner Belloc, posteriormente autores como el propio Jim Thompson, todos ellos de una u otra manera a nivel literario cimentaron, constituyeron una obra sólida enmarcada en esa lucha que el hombre blanco tenía en contra de los indígenas autóctonos de Estados Unidos. Pero eso es a nivel literario. Posteriormente, cuando irrumpe el cine, ya a finales del siglo XIX, se comienza la apertura de este nuevo arte que surge en Francia y que posteriormente se traslada a distintas partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, y es en Estados Unidos donde se convierte en una verdadera industria. Y es esa industria norteamericana que comienza a tomar en cuenta el género a nivel literario. ¿Por qué? Porque es un género netamente nacional. Y lo que más le interesaba a Estados Unidos en ese momento, tanto desde el punto de vista político, ideológico y cultural, era establecer las bases de esa gran nación que se forjó por sí misma, que se forjó por sí sola, y sobre todo decirle al mundo, nosotros nos formamos y nosotros conquistamos territorios que estaban ahí, pero que eran completamente hostiles. Tuvimos la suficiente fuerza, el suficiente poder para lograr establecernos y expandirnos. Y es así que el cine comienza a hacer sus primeros westerns. Evidentemente que ante la situación primaria del arte cinematográfico, las películas del oeste, también llamadas películas del oeste, se comienzan a hacer primero en estudios. Los estudios eran adecuados, decorados, más o menos con paisajes, con edificios parecidos a la época del Antiguo Oeste. Y entre los primeros actores podríamos mencionar evidentemente en la etapa del cine mudo, actores de la talla de Tom Mix. Claro que sí, que además hubo una representación simbólica de tierra natural, acá con el Tom Mix de Naranjal, algo así, por la parte de Taura, ¿no? Oye, yo conozco toda una historia de Tom Mix, por supuesto, proveniente de lo Montubio, ¿no? Así es. Por ejemplo, en este caso, uno de los primeros actores era Tom Mix. Después vendría otro actor que daría también mucha popularidad al género en la época del cine mudo,
que fue William Hart. Claro. Después vendría otro tipo de actor, por ejemplo, en el caso de Harry Carey, todos ellos dentro de la época o de la etapa muda del cine norteamericano y del género. Hay una cosa que me parece interesante que debo mencionar, es que ellos a nivel cinematográfico, estos actores y estas películas, son las que comienzan a establecer las características básicas del western. ¿Cuáles son esas características? Cinematográfico. Por ejemplo, a nivel personal, el western, el héroe del western es representado, por ejemplo, en el caso de Tom Mix, los que hemos podido ver las películas silentes de este artista, su representación siempre es estar vestido de blanco. Ya. Porque en la época dorada del western, en su época primaria, el héroe del western tenía que ser un héroe virtuoso. Tenía que representar todos los valores morales de la sociedad norteamericana. Norteamericana, era lo que te iba a decir, norteamericana. Así es. Entonces, por Como eso... lo establecía la Constitución, además. Correcto, Lo de los establecía la famosos Constitución. padres fundadores. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tom Mix, su vestimenta siempre era de blanco. Otro personaje de William Hart, por ejemplo, también igual, un hombre virtuoso, un cowboy caballeroso, porque la característica del cowboy en ese momento, en esos inicios, era demostrar a estos personajes protagonistas como la quinta esencia de los valores morales de los Estados Unidos. Justicieros, Justicieros. Claro. por eso el blanco, Claro. el blanco. Claro. Siempre la virtuosos, figura, el prototipo popular del comisario, ¿no? Exactamente, a eso es lo que voy. Porque estos personajes interpretados por estos actores representaban eso. El comisario, el vaquero que venía y defendía, claro. defendía a la dama. Claro, claro. Defendía a la dama. Y que era foráneo, o sea, era de aquí, pero de alguna forma estaba como proscrito y volvía al lugar, ¿no? Correcto. A defender eso que estaba como alterado, ¿no? Exactamente, porque el héroe del western en sus primeros momentos era un hombre que venía de afuera. Venía a resolver, como dicen los españoles, los entuertos que encontraba en el sitio donde quería radicarse. Y por eso representaba esa imagen, o la simbolizaba la imagen de la justicia, de la caballerosidad, de la virilidad. Claro. Entonces, por supuesto, claro que sí, claro cuando que sí. hablamos de los primeros héroes del western, como los que te acabo de mencionar, Tom Mix, William Hart, Harry Carey o Hopalong Cassidy, estos héroes eran la encarnación de todos esos valores. Es como una especie de querer crear a partir de un mito de una nación joven, porque debemos reconocer que Estados Unidos era una nación muy joven para la época. Recordemos que Estados Unidos nace como una nación independiente en pleno siglo XVIII. Y ellos tienen que recoger estos mitos de estos héroes casi con un aspecto mitológico, que si nos ponemos a hacer una especie de comparación con los mitos fundacionales de otras naciones. Son por ejemplo, mitos fundacionales, ¿no? Exactamente. El western es un mito fundacional. Claro, para crear una identidad, además. Exactamente. Crean una identidad. Por eso que te digo, ponerlos en comparación con los mitos fundacionales de otras naciones, especialmente las europeas, tú te vas a dar cuenta que encuentras similitudes. ¿En qué sentido? Si nos ponemos a ver el origen del mito fundacional o uno de los mitos fundacionales de naciones como Inglaterra, con el rey Arturo y sus caballeros, estamos hablando de los caballeros de la mesa redonda, hombres que defendían a los desposeídos, hombres que defendían a las damas en peligro. Vemos el mito de los alemanes, Siegfried o Sigfrido, que se enfrenta contra el dragón para defender a su doncella, o los franceses, con la canción de Roland. Claro, la canción caballeros, de Roland, caballeros. El más noble y exactamente, el de mayor virtud. Que tienen elementos como la nobleza, la honradez, la virtud. Nos damos cuenta entonces que como Estados Unidos es una nación relativamente joven para la época, evidentemente necesitan tener elementos para poder cimentar sus propios mitos fundacionales. Sí, claro. Y ese mito fundacional es el cowboy, es el comisario
que representa todos esos valores que la propia cultura norteamericana los tiene cimentados en su propia constitución. Entonces, bajo esa premisa que tú también me estás comentando, el western es la representación del mito fundacional de los Estados Unidos. Como no tienen otro tipo de mitos que explotar, sí, claro, como naciones como Francia, Inglaterra, claro, que son, claro, mucho más antiguas, claro, claro, evidentemente el vaquero, el cowboy, el comisario, todos estos personajes que van a poblar el universo del western, van a ser esos valores encarnados y van a ser las bases de su propio mito fundacional como nación. Claro. Entonces, eso me parece importantísimo. Claro, además, pero hablando ya geográficamente, un poco geográficamente, ¿cuál es el sector? Es decir, ¿dónde nace exactamente ese mito fundacional? ¿En qué sector de los Estados Unidos? ¿En qué estado ahora podríamos decir, ¿no? ¿Y dónde lo habita aún? ¿O es que el western se quedó además como un mito en el cine y en la literatura? Mira, en esta modernidad. Ya, mira, yo creo que el western siempre seguirá por toda la vida, por toda la eternidad, el mito para los Estados Unidos, el mito norteamericano. ¿Y dónde nace exactamente? ¿Dónde converge? Tenemos que decir claramente que todo el territorio de los Estados Unidos es parte de ese mito, porque como nación, primero, geográficamente, nace como una colonia británica. Sí, sí. Entonces los británicos, en todo ese sector de Estados Unidos, que le llamaríamos ya no el oeste, sino el norte, estamos hablando de lugares que están ubicados actualmente en la ciudad de Nueva York, todos esos sectores fueron parte de las colonias británicas y ellos tuvieron que emplearse a fondo para poder expulsar a los habitantes originarios de esos territorios. Otra parte de esa ubicación geográfica es la frontera que tenían con Canadá. Esa frontera era la parte de disputa entre el Imperio Británico y el Imperio Francés. Recuerda que Canadá tiene una población actualmente francófona, pero es porque antes parte del Canadá era colonia francesa. Entonces, ahí muchos de los pioneros comenzaron a meterse también. Colonos comenzaron a meterse en esos territorios. Hubo guerras entre los franceses y los ingleses, y entre los aliados de estas dos potencias que habitaban en territorio actualmente norteamericano, estaban los propios aborígenes. Por eso vuelvo a hacer referencia del último mohicano. Claro, claro. La tribu de los mohicanos, hoy extinguida, fue parte de ese conglomerado que apoyaba a uno u otro bando en sus guerras por conquistar más territorio. Entre otros aborígenes también estaban los Sioux. Por supuesto, pero esos están ya en el oeste. En el oeste, exactamente. En el oeste. Yo voy a traer un Sioux porque me acompaña siempre un indio americano de toda la vida. Por supuesto. Pero mira, y ahí viene lo interesante. Una vez que se conforman los Estados Unidos comienzan, a raíz de su independencia con Inglaterra, ya comienzan a buscar la manera de expandirse territorialmente. Hay un libro que me parece muy interesante, que es el del doctor Manuel Medina Castro, que habla sobre la historia de las relaciones diplomáticas entre América Latina y Estados Unidos. Sí, sí. Y decía un diplomático español del siglo XVIII, decía que Estados Unidos nació como república pigmea. Ah, sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos eran las famosas 13 colonias, o sea, era un territorio relativamente pequeño. Una vez que se independiza y se convierte en una república, los Estados Unidos decidieron expandirse. ¿Y a dónde comienzan a expandirse? El objetivo de los Estados Unidos era expandirse, ya no podía expandirse hacia la parte donde estaba el Canadá, porque ahí estaban los ingleses. Y los ingleses bien claro le dijeron, en la guerra de 1815, tú aquí no te metes. Ah, claro, claro. No podían extenderse hacia la parte de México todavía porque eran demasiado débiles. Y comenzaron a expandirse ya, entrado el siglo XIX, a el oeste. Y ahí viene el famoso discurso de el destino manifiesto, en donde los Estados Unidos consideraban que era su deber como nación culta y civilizada llevar la civilización a los territorios que no la conocían. El oeste
evidentemente eran territorios despoblados. O sea, no despoblados por blancos, perdón, por los indígenas, sino por blancos. Entonces ellos quisieron llevar en su mente, en su ideario político y geopolítico, llevar la cultura hacia esos territorios. Y ahí se cimenta el mito del pionero. Las famosas caravanas, los hombres, las familias completas que iban recorriendo cientos de kilómetros para instalarse en un territorio que no conocían. Eran los territorios del oeste, los territorios que ahora conocemos. En carruaje, con canciones. Con todo, que iban con todo. Iban con su música, iban con su cultura. Sí, sí. Entonces eso se da a partir ya del siglo XIX, en la década del 30, 40. Y son imágenes que se ven en el cine también. Se ven en el cine, por supuesto. Pero y eso vendría más adelante, que lo quiero también decir, pero ahorita me quiero concretar en lo que me estabas preguntando. Geográficamente comienza ya a expandirse al oeste, a esos territorios que ahora forman parte de los Estados Unidos y que en esa época estaban completamente abandonados por el hombre blanco. Pero ahí había los habitantes autóctonos. Estamos hablando de las tribus indígenas, y ahí menciono los Sioux, los Cheyenne, Sí, los Cheyenne. los Apaches. Claro, los Apaches están en la Los película de Comanches, western. claro, ¿Cómo no los nos vamos a acordar? Comanches, Apaches, los Cheyenne, Pioneros. qué interesante. Todas esas tribus vivían ahí. Pero hay una cosa que me parece muy importante que hay que puntualizarla. El mundo aborigen norteamericano tiene una diferencia con el mundo aborigen de América Latina. Ajá. ¿Cuáles son esas diferencias? Hay una característica que me parece importante recalcar, y es que el aborigen, el indígena de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica, es un aborigen sedentario. Ah, claro. Sedentario. Porque es un aborigen que se dedica a la agricultura. Claro. Todos nosotros sabemos que el indígena sudamericano es la Pachamama, su fuente principal de vida. Y a eso se debe que tengan sus propios asentamientos y se dedican a la agricultura. El aborigen norteamericano no es así. Ajá. El aborigen norteamericano no es agricultor, no era agricultor. El aborigen norteamericano era cazador. Cazador. Y su fuente primaria de caza era el búfalo. Claro. Otro símbolo. Otro símbolo del cine western. Por supuesto, el búfalo. El búfalo, claro. Entonces, el aborigen norteamericano, las tribus norteamericanas, no podían ser sedentarias porque ellos tenían que seguir a donde iban las manadas de búfalos. Porque los búfalos, cuando llegaba el invierno, se iban, migraban a territorios más calientes, más cálidos. Entonces, el indígena norteamericano, los indios norteamericanos, ¿qué es lo que hacían? Seguir al búfalo. Por eso no tenían un territorio. O sea, tenían su territorio, que eran sus tierras ancestrales, pero ellos no las tenían permanentemente ahí. Ellos seguían al búfalo. Por ese motivo, eso le valió a los norteamericanos, posteriormente, cuando comienza la llamada conquista del oeste, para exterminar a las naciones indígenas. ¿Por qué? Porque de esa manera ya no tenían nadie quien les reclame. ¿Y cómo lo hicieron? Dañando, matando o aniquilando a su fuente primaria de alimentación, al búfalo. Claro. Por eso nace un mito norteamericano que posteriormente con el tiempo se ha ido desvalorizando y ya la gente ha podido ubicarlo en el verdadero contexto en que debe estar el personaje de Buffalo Bill. Sí, claro, ¿cómo no? Cuando nosotros 8, éramos 10 niños, años acuérdate, Wilman, Sí, sí. cuando nosotros éramos niños, nos Sí, sí. vendían las revistas de Buffalo Ahí Bill. está. El héroe Ahí está. norteamericano. En las todo eso. esquinas, en los barrios donde se podía leer, Exactamente. alquilar, pagar por una Alquilar, revista y leer alquilar, en exactamente, esa misma los esquina. famosos ¿no? Esa kiosquitos cultura y todo, barrial. por supuesto que ya no del existe, Búfalo. que Ya la no. modernidad la ha aplastado. Pero, por ejemplo, en la actualidad nosotros sabemos, por las investigaciones y todo, podemos darnos cuenta que lo que hizo Buffalo Bill fue una depredación y un genocidio en contra de los propios aborígenes, porque les estaban cortando su fuente de alimentación. Y eso fue una de las puntas de lanza para iniciar la conquista del oeste. Y otro punto geográfico que me parece importantísimo mencionar es
cuando los Estados Unidos le declaran la guerra a México. Guerra que dura casi 2 o 3 años y que termina en un tratado vergonzoso, que lo firman en 1848, que le cercena a México la mitad de su territorio. Estamos hablando de Oregón, las tierras que actualmente son de Arizona, lo que es California, lo que es todo el territorio de Nuevo México, todo eso se lo quitaron a los mexicanos. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos comienza a alimentar su mito en base también a guerras de agresión, porque la guerra contra México fue una guerra de agresión. Que tú cuando veas las películas de western, tú te vas a dar cuenta que en ningún momento son muy raras las películas western que hablan sobre la guerra de México. Así. No sé si te habrás dado cuenta de eso. Son rarísimas, por decir casi inexistentes. Y cuando aparece un mexicano, aparece siempre un indio mexicano. O sea, un mestizo. Sí. Un mestizo con poncho, con cutarra, que son las alpargatas, con un sombrero de ala ancha, pero algo así como que lo más empleado, es decir, el subalterno más inferior, ¿no? Por supuesto. O sea, como que lo cargan. Claro, lo cargan. Es que en la primera etapa del western, yo lo que he podido investigar, el western tiene, a nivel cinematográfico, tiene 3 etapas. La etapa silente, que es donde se cimenta el primer cine. Claro, y donde pones las características de los personajes. O sea, ahí aparece, como te decía, estos actores que hacen aparecer al cowboy o al comisario como la imagen de todos los valores morales de los Estados Unidos. Los malos, los bandidos, los cuatreros, los criminales, los asesinos. También se cimenta la imagen del salón, donde se hacen las peleas. ¿Ya? Los rodeos. La dama. Pero en esta segunda que tú hablas de estas características en los bandoleros, ahí es donde aparecen estas famosas baladas también, ¿no? Por supuesto. Y se bailan algunas contradanzas, ¿no? Ahí viene el detalle que me parece interesantísimo. En las cantinas, sobre todo. Exactamente. Esos bandoleros que son exaltados como héroes nacionales. Como héroes, claro. Héroes populares, más que todo. Héroes populares. Y ahí estamos hablando de bandidos como Billy the Kid. Claro, pero bandidos buenos. Es que los ponen como bandidos buenos. Claro. Porque es que ahí viene la otra parte. En la segunda época del western, que se puede decir ya la modernización del género, estamos hablando más o menos hasta el año 40, cuando ya el cine se vuelve sonoro, se le da mucha apertura y se intenta reivindicar la figura de estos bandidos que son fuente de baladas, de revistas, de historias populares, de cuentos populares, ¿no? Una narrativa. Una Por ejemplo, el caso de Jesse James, el caso de Billy the Kid. Oye, ¿cómo está eso acá? Exactamente. Entonces, aquí Qué buen trabajo que ha hecho mi papá también conmigo. Por supuesto. En relación, y la cultura popular de Guayaquil. Correcto. Para los Estados Unidos, esos personajes, esos bandidos, eran parte de su cultura popular. Claro. Los Billy the Kid, los Jesse James, los Cole Jorger, todas esas personas que eran asaltantes de bancos, asaltantes de trenes, se convirtieron, gracias al cine, en verdaderos héroes de la cultura norteamericana. Eso viene a ser parte de la segunda etapa del western. Por ejemplo, una película que es emblemática de esta segunda etapa, en donde se reformulan algunos de los discursos del western original, es, por ejemplo, La Diligencia, de John Ford, que se la hizo en 1939. El personaje interpretado por John Wayne, con esa imagen imponente de que el tipo para la diligencia y rastrilla su rifle, es la que te hace entender que yo puedo solo, yo domino todo. Y ese personaje de John Wayne es un fuera de la ley. Es un tipo que está buscado por la justicia. Pero en la película John Ford le da el tratamiento de héroe. Y el que salva a las personas que están dentro de la diligencia. Hasta que llega al último momento otro de los elementos que va a nutrir el western, que es la caballería. Claro. La caballería, como siempre, llega al último momento para salvar toda la situación. Claro. Pero hay algo muy interesante en esta película de John Ford, que hace que el western tome
se convierta ya en un género adulto. Porque La Diligencia es una cinta claustrofóbica, porque está filmada dentro de esa diligencia. Y en donde comienza a hacerse una radiografía de cada uno de los personajes, que no son personajes planos. John Ford dota a cada uno de sus personajes de mucha carga psicológica. Por ejemplo, reúne en ese pequeño microcosmos a el pistolero fuera de la ley encarnado por John Wayne, a un taur, a un aristócrata que se ha convertido en taur porque está quebrado, Sí. que aparte que es tramposo, Sí. interpretado por John Carradine, Claro. John Carra está en la prostituta, Claro. interpretada por Claire Trevor. Pero vamos, a veces esos aristócratas son los dueños de banco también. Son unos de esos, ¿no? En las películas. Es Claro. lo que yo he... Pero mira cómo le da la figura. El aristócrata, el venido a menos porque está quebrado, el hombre ha perdido sus posesiones producto de la guerra civil, pero pertenece a una clase social bien remarcada. Y él lo pinta a Carradine como un corrupto. Y eso me parece interesante porque Ford hace una especie de discurso clasista en esta película. Viene el otro que es un banquero. Ahí viene, ahora que tú me acabas de mencionar el personaje, hay un personaje banquero que es corrupto. Claro. Se ha venido robando todo el dinero del banco. Y bien, está otros personajes que me parecen también muy interesantes, que es el doctor. Sí. Otro de los siempre, personajes siempre. Prototipo, hay recurrente. un tipo popular que está allí. Correcto. ¿No? Es un doctor alcohólico, Sí. pero que tiene mucho más corazón que los demás Claro, personajes. claro que sí. Entonces, Que además John- está en la cantina también. por Pasa en la cantina. supuesto, correcto. Entonces John Ford, al hacer esta película, le da la mayoría de edad al western y redefine algunos de los elementos. Por ejemplo, ya el héroe no es el personaje que interpretaba Tom Mix o William Hart o Harry Carey, ese pistolero, comisario virtuoso. No, ahora le da el protagonismo y lo convierte en héroe aún fuera de la ley. Que eso es interesantísimo. Y el western, desde 1939, comienza a surgir ya como un género mucho más maduro y a ser tomado en cuenta. Porque hay que considerar algo. Los primeros años del western cinematográfico, el cine en la época muda, son hechos por estudios secundarios. Hasta 1939 se producen western, pero todos son de estudios secundarios. O sea, son películas de relleno. Recuerda que cuando nosotros íbamos al cine, antes de que se dieran las dos películas, porque antes las funciones eran con dos películas. Sí, 2 películas, claro que sí. Uno se quedaba para la siguiente. Claro, Claro que sí. era el famoso cine continuo. Antes de que daban las películas te metían los cortos de relleno. Sí. ¿Sí te acuerdas? Claro que sí. Los western eran así en Estados Unidos. El western era la película que era antes de que se iniciara la película efectiva, la buena, la verdadera película. Era la película de relleno. Era la película de relleno. Entonces, cuando Ford estrena La Diligencia, le da mayor realce a este género y ya comienza a ser tomado en serio por los grandes estudios. ¿Cuáles fueron esos primeros estudios? Esa primera industria, esa industria incipiente que estaba ahí. Un caso emblemático. ¿Qué estudio hacía la mayor cantidad de western mudos? La Universal. La Universal. Que era un estudio secundario. Cuando Ford hace su película, ya hablada, ya en la época del sonoro, ya otros estudios que también hacían ese tipo, que también eran secundarios, por ejemplo, estudios como la Republic, hacían las primeras películas de John Wayne. Anda. La RKO, también eran estudios secundarios. Pero una vez que el western entra ya en esa etapa de madurez, ya comienzan los grandes estudios a prestarle atención, ya a finales de la década del 40. Y por ejemplo, un caso, la película que mayor presupuesto tuvo y que yo la considero una de las mejores películas del western, fue hecha ya en 1949. ¿Cuál? Duelo al Sol, Anda. Gregory Peck y Jennifer Jones. Wow. Ese, en cambio, es una película que ya a nivel del género manda al traste todos esos estereotipos que te acabamos de mencionar.
El héroe ya no ni siquiera es un fuera de la ley con buen corazón, buenos sentimientos, nada que ver. El personaje de Gregory Peck es un tipo, un verdadero canalla, pero es el héroe de la película. Es el héroe de la película. Y Jennifer Jones no es la chica virtuosa, hogareña, casera, no. Sí, Jennifer Jones es un volcán sexual en plena ebullición, y aparte de eso, no tiene empacho en acostarse con quien sea. Pero además el desvalor allí tiene que ver con la psicología sociocultural también del tiempo de los americanos, ¿no? En esa década ya del 40-50, ¿no? Es decir, también se mostraba ese desvalor, ¿no? O sea, claro, es que ahí viene un detalle muy importante que justamente lo tomo como referencia de lo que tú me acabas de mencionar. Estados Unidos recién salía de la Segunda Guerra Mundial. La gente salía desencantada de un conflicto que había costado millones de vidas. Entonces, por lo tanto, el western tiene una carga, especialmente en Duelo al Sol, muy cínica. Porque el trauma que se tenía que superar de la Segunda Guerra Mundial, tú lo ves de manera no muy presente, pero está ahí. claro, hay que saber de cine, Por además, supuesto. para saber interpretar Claro. y leer eso O bien. sea, estás en una época de desencanto y de cinismo. Entonces, por eso el personaje de Gregory Peck Había pasado el crack americano por también. supuesto, O sea, el crack de 1929, la crisis económica, el fin de la Segunda Guerra Mundial, soldados que llegaban a Estados Unidos y mutilados y no encontraban plazas de trabajo. Entonces, el western también comienza a tomar en cuenta esos referentes y los introduce en las películas. Pero interesante los guionistas. Por supuesto. ¿Y quiénes fueron esos? Había A ver. muchos guionistas, el propio James Werner Belloc fue guionista. Había otros escritores de talla que se metieron a ser guionistas en el cine y que posteriormente, en la época de la cacería de brujas en Estados Unidos, los marginaron. El caso de Dalton Trumbo, por ejemplo, es emblemático. Guionista, considerado comunista en una época y fue marginado de la industria cinematográfica. Entonces, el western ya en la entrada de la década del 50, y paradójicamente el western en la década del 50 se convierte en el género más popular y con mayor éxitos de taquilla. Y ahí es que salen películas muy interesantes que es necesario visionarlas y que no pierden actualidad. Por ejemplo, en la década del 50, aparte de Duelo al Sol, en donde se trastoca completamente todos estos arquetipos que se habían dado en los primeros años. Para hablar al estilo de Carl Jung. Así es. Viene, por ejemplo, una etapa de revisionismo, se podría decir, en donde ya el indio no es el malo de la película. Ajá. Entonces sale una película de Delmer Day que se llama Flecha Rota, Flecha. que incluso aquí la pudimos ver en televisión, con Jimmy Stewart y Jack Chandler. Un maestro, el Freddy. Claro. Un maestro. Entonces, imagínate, tú cuando ves en la película Flecha Rota, tú te das cuenta, chuta, y el indio ya no es el malo de la película, no es el villano. Es la primera película donde se rehabilita al indio, al apache. Y eso es muy meritorio. Y a partir de esa película es que comienzan a surgir nuevos films en donde ya comienza a rehabilitarse la figura del aborigen. Y eso es importantísimo. La década del 50 comienza a jugar con eso. Y salen otras películas muy interesantes. Por ejemplo, el propio Jimmy Stewart se convirtió en un personaje emblemático del género, así como John Wayne. Y John Ford se convirtió en la máxima celebridad de hacer western. Tanto es así que John Ford, y ojo, te voy a contar una anécdota muy interesante. John Ford siempre se presentaba como: yo soy John Ford y yo hago westerns. Wow. Cuando las películas, los mejores westerns de la historia del cine son las de John Ford. Son los de John Ford. Pero paradójicamente John Ford nunca ganó un Oscar por un western. Wow. John Ford ganó sus Oscars por películas de otro tipo. Como por ejemplo El Delator, que es una película ambientada en la Guerra de Irlanda, o Que Verde era mi valle. Vamos a hacer un símil con el western, el cowboy, estos tipos populares, esta historia tan bien contada y narrada por ti.
con lo Montubio. Es decir, pero sobre todo, vamos, ¿cuándo llega? O sea, vamos primero, ¿cuándo llega el cine western a la ciudad? ¿Con qué industria llega a la ciudad? ¿Y qué industria es la que de alguna forma permite socializar el western al interior, ¿no? Y al país, ¿no? Y cómo los Montubios, viendo estos personajes tipos como Tom Mix, del cual hablábamos, y otros tipos populares del folk americano, del cual te quiero preguntar también algunas cosas, se adaptan, lo incorporan a la cultura y a las relaciones simbólicas, de producciones simbólicas del interior de este litoral ecuatoriano, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Primero nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no? Aquí Guayaquil, como ciudad-puerto, es una de las pioneras de la introducción cinematográfica. Tanto es así que Guayaquil, por ejemplo, comienza a hacer sus grandes cines. Por ejemplo, el Teatro Edén, el Teatro Olmedo. Son los grandes cines con una gran cantidad de butacas y se convierten poco a poco en la década del 20, ya más que todo en la década del 20, es que comienza a florecer este tipo de edificios, de edificaciones, y comienza a popularizarse el cine. Ocaña Phil ya estaba acá. Por supuesto, Ocaña Phil. La película Soledad, donde participó el gran investigador de lo Montubio y de su cultura, Rodrigo de Triana. Rodrigo Chávez González participó en Soledad. Por supuesto, toda esa época es incluso una autora muy conocida de la historia del cine ecuatoriano, perdón, Vilma Granda, la autora quiteña. En su libro La historia del cine ecuatoriano, en su primera etapa, menciona que efectivamente Guayaquil es la pionera incluso de la industria cinematográfica. Augusto San Miguel también aparece por ahí. Por supuesto, Augusto San Miguel. Y es la que le da un fuerte impulso al cine a nivel del país. Ahí comienza, Ocaña es la que comienza a hacer los famosos noticieros que comienzan a ser exhibidos Claro que sí. en los cines guayaquileños, el Olmedo, el Edén. Y desde la década del 20, cuando uno revisa los diarios de la época, por ejemplo, el Telégrafo, el Universo, en la cartelera cinematográfica ya hay western de Tom Mix, western de William Hart. Y con una noticia, una propaganda grande, una inmensa, muy grande, casi, incluso algunas de estas películas llevan media página. Media página, claro. Y eso populariza el género aquí en Guayaquil y también, por supuesto, en todo el país, porque hay que recordar, por ejemplo, Quito también comenzó a tener sus propios cines. Pero hay un acontecimiento que me parece súper interesante, que tú mencionas Ocaña y Augusto San Miguel, que es uno de los pioneros del cine ecuatoriano. Pero hay un detalle que me parece muy interesante, que una de las películas caseras, artesanales que se hizo en el país fue un western realizado en 1929. Y su director fue Luis Martínez, y se lo realizó en la ciudad de Ambato, con actores, por supuesto, aficionados. La película se llamaba El terror de la frontera. Mira. Tiene todos los elementos que el western nos dio en su primera etapa. Por ejemplo, la primera película western que se hizo en Estados Unidos fue El asalto al tren, de Edwin Porter, en donde se ve, por ejemplo, establece, por supuesto, establece ya algunas de las pautas que se tienen que seguir posteriormente en el género. Acá en Guayaquil lo mismo, El terror de la frontera, que es una película artesanal, tiene todos esos elementos. Es el primer western o el único western ecuatoriano que logra sobrevivir el paso del tiempo. Incluso fue un western que fue galardonado en un festival que realizó la UNESCO en la década de los 90. ¿Está en algún repositorio? ¿Está guardado? ¿No? Supongo que sí, o al menos sí conservan fotogramas de la película. Los fotogramas, ¿no? Así es. El terror de la frontera tiene un argumento sencillo, igual que Asalto al tren.
El personaje, el héroe, un hombre que viene de afuera, salva a la dama que está en peligro por un villano que se le denomina el terror de la frontera. Ay, ya. Es un western que no pasa de los 10 minutos, creo, de duración. Pero es un western, y es un western ecuatoriano. Me parece sumamente interesantísimo. Ahora, imagínate que se hizo eso en Ambato. Y eso implica, en 1929, ya acá el cine en el Ecuador entra a inicios del siglo XX. Entonces quiere decir que tenemos un periodo de tiempo de casi 25 años en donde la gente poco a poco ha ido consumiendo películas del género con estos otros actores importantísimos de la cinematografía norteamericana de la época del mudo, del cine mudo. Entonces, imagínate el poder o la influencia de este tipo de géneros en la sociedad ecuatoriana para que una de estas películas se haya realizado tomando prestado todas las características, los personajes, los arquetipos del género que es el western. Ahora, estos actores nobles, iniciados serranos, costeños, montubios, chagras, ¿cómo? Ahora, bien, imagínate, tenemos esa primera película ecuatoriana que es un western ecuatoriano. Y posteriormente, ya en la etapa del cine hablado, del cine parlante, la invasión de películas norteamericanas que llegaron al Ecuador fue descomunal. O sea, cuando tú revisas los diarios de la época, tú encuentras películas casi un 60% norteamericanas. Claro que había otro tipo de ofertas, había el cine europeo, especialmente el francés y el italiano. Pero western. No. Ah. De otros géneros. Pero me quedaba un poco la duda en la cartelera sí venía el western. Entonces, y había más western claro, que otras películas. Yo te comentaba que la década, por ejemplo, del 50 es la época de oro del western en los Estados Unidos, porque se hicieron, en una estadística se dice que se hacían hasta 200 western anuales. Pero llegaban rápido a Guayaquil. Llegaban, por supuesto, relativamente rápido. Por ejemplo, si una película se estrenaba en el año 40, ya a finales del 40 o principios del 41 ya teníamos aquí la película. Estrenándose. Entonces, muchas de estas películas eran proyectadas no solamente en los cines, sino que se los llevaba a los sectores agrarios, a los sectores campesinos, en los llamados cines móviles. Y te proyectaban, por ejemplo, las películas mudas en las zonas del agro, con las cámaras portátiles, se ponía una sábana y se le proyectaban las películas a la gente de las regiones rurales. Entonces, eso impactó mucho. Hubo una identidad, en cierta forma, con este tipo de... Se mimetizan, se hibridizan. Por supuesto. De ahí cogen estos tipos populares montubios, los tipos populares vaqueros norteamericanos. ¿Cuál es nuestro montubio? Nuestro montubio es un vaquero. Es un vaquero. Y nuestro montubio hace rodeos, que es lo mismo que hacen en Estados Unidos. Doma los caballos más chúcaros. Entonces, cuando ves toda esa iconografía, muchas cosas que el montubio ya de por sí forman parte de su identidad, comienzan a ser vistas y también asimiladas. Por eso tú ves que muchos de los sombreros, ya no solamente es el sombrero de paja tortilla, es el sombrero que tiene mucha identificación con el sombrero que utilizan estos cowboys norteamericanos. Claro, ahora la industria es colombiana y es americana también. Entonces, la industria del vestir, del sombrero y de todo. Correcto. Entonces, cuando se proyectan estas películas en estas proyecciones populares que se hacían en los sectores rurales, es evidente que muchas de esas cosas, que incluso aquí el montubio nuestro ya lo hacía, comienza a asimilar alguna de esas. Se siente autoidentificado, ¿no? Por supuesto. Rápidamente identificado. Porque hay una cosa que me parece importante y que hay una identificación del montubio ecuatoriano, del montubio con el cowboy. En primer lugar, el espacio. El espacio.
interesantes. Por favor, El espacio. el cine norteamericano, el western norteamericano, La geografía uno de cuenta, los, siempre digo. por supuesto, uno de los, creo que el Muy parecido. personaje principal, una vez que en la industria cinematográfica norteamericana se desplaza las filmaciones ya de estudios a los espacios naturales, y ese uno de los pioneros de eso fue John Ford, que llevó las cámaras ya no a estudios, sino al famoso Valle Monumental, espacio abierto, espacio natural. ¿El Montuyo dónde? ¿El Montuyo qué es? El Montuyo es la representación de la libertad dentro del espacio. Claro que sí. Claro Entonces, que sí. cuando tú ves Dueño absoluto claro, de la tierra correcto, y de la producción simbólica de la misma, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí, por ejemplo? En las películas del western norteamericano, el espacio, la llanura, Claro, claro. no es otra cosa más que el protagonista principal. Claro, Cuando claro. tú ves una película norteamericana del western, tú te vas a dar cuenta que el que ocupa un lugar preponderante dentro de la trama de la película es el espacio, es el paisaje. El western es una película netamente paisajística. Así es. Y nuestro Montuyo, ¿dónde desarrolla su actividad? En un sitio, en un espacio geográfico abierto. Claro, al que doma además. Exactamente. La idea y la noción de Cuando tú de coges, poder que tiene con esa zona agreste, sí, agreriana, donde se desarrolla y relaciona cotidianamente. por supuesto, Y ese es el western también en su claro, propio es espacio. que cuando tú ves, por ejemplo, y eso, ahí viene algo que yo verdaderamente a veces tuve una vez una polémica, que era la que te comentaba anteriormente, cuando decían que no hay similitudes entre el Montuyo y el Claro, hay símiles, hay el muchos western. Yo decía, me parece completamente fuera de lugar, porque cuando tú analizas, evidentemente tienes que estudiar profundamente las películas y estudiar también la cuestión Montuya. Vámonos a las novelas. A las novelas de escritores que exaltaban los Montuyos. Pepe de la Cuadra. Por supuesto. Cuando tú lees Los Sangurimas, que es un relato netamente Montuyo, 100% Montuyo. Pero si tú te pones a leer, cuando la lees detenidamente y la estudias más que todo, tú te vas a dar cuenta de algo. Eso lo puedes tranquilamente traspasar, Allá. trasladar a los Estados Unidos y se convierte en un western. Es igual. Los Sangurimas para mí es un western. Sí, sí, sí. Los Sangurimas es un western. Sí. La misma conducta. Claro. Los relatos como Nuestro Pan de Enrique Gil, Ajá, sí. o los cuentos de Gallegos Lara, que hablan del Montuyo, de la violencia que impera, de la sexualidad. Claro, la criminalística Montuyo. Yo escribí un relato sobre la criminalística en la cultura Montuyo, en la Esos narrativa. elementos de ese machismo, de esa voluntad de poder que tiene el Montuyo frente a la tierra y frente a los personajes que lo rodean, ese deseo de dominación que tiene el Montuyo, tú lo encuentras en el western. Por eso yo siempre he manifestado y siempre lo voy a sostener, que para mí, por ejemplo, la literatura del 30 que exalta al Montuyo, cuando tú la lees y la estudias, tú la puedes tranquilamente trasladar a los Estados Unidos y lo conviertes en un western. Los Sangurimas es un western. Los cuentos de Gallegos Lara, muchos de esos cuentos que hablan del Montuyo, son un western. Es un western. Cuando tú lees El Negro Santander, Sí, sí. de Enrique Gil, tú te vas a dar cuenta que tiene en la construcción del ferrocarril por parte del negro, tú te vas a dar cuenta muchos elementos que coinciden con la epopeya de la construcción ferrocarrilera en los Estados Unidos por parte de los chinos y de los negros, y que forman parte, la construcción del ferrocarril en el oeste es un western. Y cuando tú lees esa epopeya que plasma Enrique Gil en su cuento El Negro Santander, tú te das cuenta que eso tranquilamente puede ser un western. Tú le puedes meter elementos de western y queda perfecto. Aquí el Montuyo por eso tiene mucha identidad, mucha similitud en algunos elementos que lo relacionan con el género, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y nosotros cuando vemos actualmente muchas de las características que tiene nuestro Montuyo, ejemplo, el rodeo, la vestimenta que utiliza para los rodeos, Claro.
La de ahora, sobre todo, la Por moderna. supuesto, ese es su tomado western. Aquí están. Por supuesto. Las botas, el jean. Exactamente. La camisa de fleco. Son elementos sombrero del western. vaquero. Son elementos del western. Del western, claro. Que alguien me venga a negar eso, por favor. Además, es comprensible, ¿no? Antiguamente adaptábamos modas, costumbres y conductas europeas, pero luego también las hijas y los hijos se van a estudiar a Norteamérica y adaptan esas otras modas y traen esas modas para acá, ¿no? Pero eso es efímero, porque la moda es efímera, pero no obstante, estos elementos más identitarios del western, del cowboy, de lo vaquero, de este mundo y universo simbólico interesantísimo, parecido, de parentesco con lo montubio, sí se adapta bien, se mimetiza así, bien, se hibridiza bien, ¿no? Y pasa a ser ya parte de la cultura montubia, ¿no? Es que ahí y de sus relaciones. Ahí viene la parte importante, la parte súper importante, que me parece a mí fundamental en el género. Y es que cuando... Salud, yo estoy emocionado contigo. Salud. Freddy Bueno. Ávila. Cuando el montubio adopta, no asimila, adopta ciertas características en vestimenta de los personajes del western, le da su propia identidad, su identidad de montubio. Yo recuerdo que vi una vez una foto en un archivo en donde se mostraba al montubio en todo su actividad de esplendor, dome, indómito. así montado en su caballo. Centauro, decía Rodrigo de Triana. Correcto. El centauro. Centauro, tanto es así que hay una película Centauro. que en su traducción al español, por supuesto una mala traducción, pero me parece muy pertinente, de uno de los grandes clásicos de John Ford, que se llama Centauros del Desierto. Mira, ahí está. Cuando yo vi esa foto, yo dije, esto es como ver centauros en el desierto. Porque efectivamente el montubio con todo su vestimenta, su indumentaria, pero había un detalle que me pareció muy interesante y que yo dije, esto trastoca completamente la mal llamada asimilación. Este montubio estaba montando su caballo, pero no tenía botas. No Estaba sin tenía botas. zapatos. Claro, y con espuela. Exactamente. Una característica netamente montubia. Montubia, por supuesto, por supuesto. Montar, Hay iconografía, montar hay sin fotos, zapatos. hay... Claro, O sea, y eso no lo hace cualquiera. por supuesto. Y ponerte las espuelas, eso no lo hace Ahí está cualquiera. el centauro, ¿no? Es un Ahí está. centauro. Un dominio total. 100% natural. Claro, O sea, un no dominio necesitas- absoluto. No necesitas botas. Claro, sobre el territorio y los animales, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. A mí me parece que hay muchas similitudes. Así como hay similitudes en algunas cosas con el gaucho argentino, el gaucho uruguayo, el llanero venezolano, El brasilero, el brasileño. el gaucho, el Imagínate, llanero. Hay películas. El cuando tú guajiro, ves- el jíbaro. Por el favor, cuando tú ves guajiro las cubano, el películas de jíbaro Glauber puertorriqueño, Rocha, claro. las películas de Glauber Rocha, que hablan de los famosos bandoleros brasileños, los famosos cangueteros. Claro, claro que sí. Esas películas están ambientadas en el Brasil, en la parte rural del Brasil, pero son westerns. Son westerns. Entonces, imagínate todos esos elementos de una u otra manera se hacen. Y mira, ahí viene lo que es interesante, a pesar de ser un género netamente norteamericano, autóctono de Estados Unidos y simbólicamente es la representación de la cultura norteamericana, ¿cómo puede trasladarse en otras culturas muchos de esos elementos que son característicos de ese género y se convierten en también parte de la simbología de nuestras culturas, sin necesidad de ser asimiladas? Claro, el montubio es ladino, es liberal, se adapta muy fácil, se mimetiza rápido, no se complica Ah, la exactamente. vida, ya hace uso El montubio de, es de aquellas práctico. producciones. Es práctico. Es práctico, Muy porque práctico. su Muy visual, entorno porque natural, desde lo visual sí, es de donde exactamente. Y además, adapta ¿sabes? estas costumbres foráneas, ¿no? por supuesto, y aparte las que hace sabemos- propias. Aparte que sabemos que el montubio, por estar en su entorno natural, con esa naturaleza muchas veces agreste, violenta, tiene que tomar decisiones prácticas. Entonces el montubio dentro de su propia identidad es práctica. Entonces, y hay una cosa que me parece, un elemento que me parece muy decisorio también,
Y es ¿sabes qué cosa? Que el western, a pesar de ser norteamericano, un género norteamericano, puede ser adaptado en cualquier parte. Porque toma los mismos elementos que puede tomar cualquier película de cualquier género. Porque el western tiene los mismos elementos, las mismas temáticas. Odio, violencia, venganza, redención. Son elementos que están ahí en el western. Ay, muy antropológico, ¿no? Por supuesto. Odio, violencia, venganza, redención. Claro, claro. Porque, y aparte, tanto es así que el western ya no es solamente patrimonio norteamericano, que lo primero que hace dentro de la época de ruptura ya del western, deja de ser en la época ya de declive, ¿quién lo hace renacer al western como género? No lo hace renacer el propio cine norteamericano. Paradójicamente, los que renacen al western como género son los europeos. Ah, mira. Ahí nace el spaghetti western en los 60, con Sergio Leone y las películas de Clint Eastwood, la famosa trilogía del pistolero sin nombre. Ah, claro, claro. El bueno, el malo y el feo. Claro. La muerte. Hay una banda sonora. Por supuesto, hermosa, que es compuesta por Ennio Morricone. Claro. Las canciones Claro. de Morricone. Impresionante eso, ¿no? Bien hecho, bien elaborado. Por supuesto. Es la trilogía del pistolero sin nombre con Clint Eastwood de personaje principal que le da una revitalización a este género. Imagínate, ya no es en los propios Estados Unidos donde como género propio le dan la fuerza para resurgir. No, ya no. Es en Europa. Un italiano es el que le dice, levántate, Lázaro, y anda. Y ahí tenemos la trilogía del pistolero sin nombre que vuelve a catapultar al western como un género importante dentro de la cinematografía mundial. Con esas películas y después con otra que es una obra maestra que se llama Hasta que llegó su hora, o también Érase una vez en el oeste, que es con Charles Bronson y Henry Fonda. Charles Bronson, otro personaje del western moderno. Y muy interesante, ¿quién hizo el guión? Bernardo Bertolucci, de esa película, imagínate. Entonces, cuando el western ya traspasa fronteras, es evidente pues que al traspasar las fronteras, el cine te ayuda a eso, comienzan a coger todos esos elementos identitarios del género y se comienzan a mimetizar también aquí. Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestro Montullo. O sea, nuestro Montullo no es que es impermeable. No, por supuesto. Es algo absurdo. Entonces, por ese motivo, tú ves que nuestro Montullo también adopta ciertas características de los personajes del género. Y vuelvo a remontarme, solamente vámonos a la literatura del 30, donde se exalta el Montullo, con las obras de Pepe La Cuadra, Gallego Lara, Enrique Gil. O sea, tú ves muchos elementos ahí que si alguien verdaderamente quisiera adaptar estos cuentos, tranquilamente los puede hacer como western, porque tienen todos esos elementos. Y te cuento que hubo la fiesta regional Montuvia desde el 12 de octubre de 1926, ¿Ya? que dura hasta el 47 con Rodrigo Chávez González, con Rodrigo de Triana, y fue un aupador del western en la ciudad y en el litoral. Encontró símiles ahí de adaptación, ¿no? Y de uso simbólico, de apropiación, ¿no? Que no es de contaminación en todo caso, No, yo no lo veo. sino de revalorización, ¿no? De estos elementos folk que estaban allí convergiendo, ¿no? Y esto como que de alguna forma volvió a poner en la escena a un prototipo de Montubio exactamente con los mismos valores y con los mismos arquetipos. Eso es interesantísimo, Por ¿no? supuesto. Para la ciudad, ¿no? Para la ciudad y para el litoral, ¿no? Y eso es lo que me parece importantísimo. Porque yo siempre he dicho que nuestro Montubio le da un valor agregado a este tipo de géneros. Porque adopta ciertas características. Y ese es el valor agregado que le da, con identidad propia. Y mira lo que tú me acabas de decir, lo que hizo Rodrigo de Triana, que no está documentado, muy pocos lo han documentado, y por eso es necesario revalorizar eso para poder desmontar o derrumbar ese tipo de opiniones que me parecen muy fuera de lugar cuando te dicen, no, es que eso es mentira, eso no puede ser, porque el Montubio es cosa aparte, como que el Montubio fuera algo que no pudiera permeabilizar algunos elementos que me parecen importantes,
porque es la única manera también de sobrevivir frente a una avalancha. Al embate, claro, a las interpelaciones, por supuesto, a la alienación además. más que todo a eso, a la alienación cultural. Porque no vamos a ver un Montuyo hablando inglés, es imposible, porque ahí está parte de la propia resistencia identitaria. Bueno, ahora en estas diásporas de posmodernas es tan necesario. Bueno, sí. Lo importante es que si mueves tu cultura, sigas siendo orgullosamente montubio, ¿no? Por supuesto. Querido Freddy, nos gustaría a todos continuar conversando contigo. Debe haber, hermanito querido, debe haber una segunda parte. Para nosotros, para quienes nos siguen en el canal, una segunda parte para seguir indagando en estos elementos folk, sobre todo que es desde donde, como investigador de estas culturas tradicionales y populares, y vos como historiador de la misma, nos interesa un poco seguir como repensando, ¿no? Así que invitado cordialmente a una segunda parte para continuar en estas indagaciones, sobre todo ahora de carácter etnográfica, de estas culturas del western con estas culturas montubias que se han hibridado ya, ¿no? Y eso es interesante. Yo te agradezco infinitamente. Sé que les va a gustar, Tenemos amigos en comunes, te cuento. Tenemos amigos en comunes, expertos, docentes, historiadores, amigos, gente de la literatura, de la comunicación, que te quieren mucho, que te admiran tanto, que te respetan, que te siguen muy bien en el Facebook. Yo los he visto, los he leído. Es gente tan querida también para mí, ¿no? Así que muchas gracias, mi querido Freddy Avilés. Nos estamos encontrando muy pronto en este canal con este aporte tuyo del western a lo montubio. Vamos a despedirnos hoy, no sin antes agradecerle también a la culata. Miren este espacio, dos culatas hay, se encuentran, se desencuentran, se amigan. Esto es una cosa impresionante, parte de este territorio, espacio simbólico, ¿no? De este centro de la ciudad de Guayaquil. Miren, la gente bebiendo, nosotros bebiendo una cerveza, al frente también, acá dialogando de todo. Esta es la ciudad de Guayaquil, ¿no? Esta es parte de estas identidades emblemáticas de la cultura popular, además de la ciudad. Así que gracias a la culata, como siempre, a Pórtico de Oro, estos muchachos que nos están llevando adelante en estas producciones, lo que nosotros estamos haciendo en el canal, para un poco reír, configurando estas identidades de lo popular, de las tradiciones, del litoral, de la costeñidad, de esto que nos hace falta hablar y que ahora estamos hablando, dialogando, interdialogando, sobre todo también de lo popular, identitario en esta ciudad, en el puerto principal de nuestra república, de nuestro país. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo pronto en otro diálogo con otro experto, así como Freddy Avilés, para hablar en torno a la cultura popular y a la cultura tradicional, en torno a estos elementos folk que tienen que ser resignificados, revisados, repensados en esta modernidad. Sé que les va a gustar esto del western a lo montubio con el gran experto, investigador, historiador del cine, Freddy Avilés. Nos estamos viendo pronto. Salud. Salud, Wilma. Muchas gracias. Gracias también. Gracias.